Hola, soy Matías Sánchez, licenciado en Enología y en Industrias Frutícolas. Hoy vamos a tener una clase muy interesante sobre vinos especiales y además vamos a agregar algunos vinos certificados, como por ejemplo los orgánicos, biodinámicos y veganos. Bueno, espero les guste la clase, vamos para allá. Bueno, vamos a arrancar con la clase. Como dijimos anteriormente, toda la parte de vinos especiales. Bueno, fundamentalmente hay que entender a qué le llamamos un vino especial. Los vinos especiales, bueno, son todos aquellos que de alguna forma se caracterizan no directamente por la uva, o sea, por la uva que se utiliza en la vinificación, o sea, no estamos hablando del varietal ni nada, sino más bien de la técnica empleada, o sea, el proceso tecnológico por el cual se obtienen este tipo de vinos. Podemos usar para obtener estos vinos especiales muchas materias primas, siempre obviamente derivados de la uva, como por ejemplo la uva fresca, es una de las formas, el mosto, o vinos ya elaborados y sometidos a tratamientos especiales que vamos a ver un poquito más adelante a medida que vamos desglosando cada uno de ellos. ¿Sí? Los vinos que vamos a ver en esta clase van a ser, para que tengamos una idea actual, vamos a ver vinos generosos, vinos licorosos y generosos, que son, digamos, los vinos más tradicionales, igual que los dulces naturales, los mistelas, espumosos naturales, gasificados, que son los vinos de aguja, los vinos emberados, los chacolís, que en realidad acá lo vemos con CH, pero la forma original de escribirlo es con X, porque es un vino que proviene fundamentalmente del País Vasco, en el norte de España. Derivados vinícolas como los aromatizados y vermuts, un poco para tener la idea. También vamos a ver en esta clase, vamos a ver cosas más actuales, como por ejemplo los vinos orgánicos, vinos biodinámicos, que los vamos a estar desarrollando a medida que vayamos avanzando. Bueno, para empezar, ¿a qué se conoce como vino generoso? Bueno, los vinos generosos son aquellos que contienen un contenido alcohólico de entre 14 y 23 grados. Ustedes saben que normalmente los vinos tranquilos que conocemos en la industria rondan aproximadamente entre los 10 grados y aproximadamente los 15, ¿no? Según la zona, la cosecha, el tiempo de cosecha de la uva y un montón de otros factores. Entonces estos vinos que estamos estudiando ahora, los vinos generosos, tienen más contenido alcohólico, entre 14 y 23. Recuerden siempre, chicos, que las levaduras Saccharomyces cerevisiae tiene distintas razas fisiológicas, como la Bayanus y demás, no superan los 16,5 grados de alcohol en una fermentación natural. ¿Qué significa esto? Que la levadura empieza a consumir los azúcares naturales de la uva y los va produciendo, acuérdense, dióxido de carbono, alcohol, temperatura fundamentalmente y aromas. Cuando la levadura llega a 16 grados de alcohol, el mismo alcohol que ella produce la intoxica. Por esa razón, nosotros nunca podemos tener, mediante una fermentación natural, fermentaciones que superen esta graduación alcohólica. O sea, obtener un vino de 18 grados de alcohol, evidentemente es un vino que ha sido alcoholizado. La forma de decirlo realmente es encabezado y o fortificado. Es la palabra que se usa para hablar de un vino que se le agregó alcohol. Bien, esa palabra, acuérdense, encabezado y o fortificado. Entonces, fíjense acá dice que es un vino que tiene un contenido alcohólico entre 14 y 23, en su mayoría añadidos de alcohol natural o alcohol vínico, ¿sí? Alcohol natural está hablando de alcohol de caña, o alcohol vínico, que químicamente es lo mismo, ¿sí? A nivel químico, obviamente que tiene otros tipos de componentes extractivos. En el caso del alcohol vínico va a tener ciertos aromas a alcohol, el destilado del vino directamente. Proceden de uvas selectas, pudiendo ser secos o dulces, o sea, no importa tener un azucarino, y también pueden tener añadidos vinos dulces naturales. Este es un caso típico de los vinos de Jerez de España, hablando de la línea, todo lo que son los cream dentro de la clasificación de Jerez, que bueno, lo van a estudiar después en otra materia como es Viejo Mundo, ¿no? O Geografía Internacional. Otra división que vamos a tener es los vinos licorosos, que son parecidos a los anteriores, pero acá sí hay un requerimiento mínimo de azúcar, que es de 50 gramos por litro de azúcar.
Uno cree que es poquito, 50 gramos, pero la verdad que es un montón de azúcar, se percibe mucho en la boca, por eso es interesante esta denominación. Para elaborarlos, obviamente los sistemas no tienen que ser técnicas netamente tradicionales y específicos, pero bueno, tenemos ejemplos de técnicas ya tabuladas, que son vinos internacionales, como por ejemplo los Oporto de Portugal, ¿sí? En el caso del Malamado, que es una versión de un Oporto hecho con Malbec en Argentina por la bodega Zucardi, y bueno, y entre ellos hay un montón de otros vinos más que tienen estas características, ¿no? De tener un contenido azucarino, ser licorosos, o sea, tener un contenido de alcohol añadido, ¿sí?, alto, más los 50 gramos por litro de azúcar es mínimo. Para que ustedes se den una idea de cómo es esto, el Oporto es un vino, por ejemplo, en el cual se fermenta la uva, normalmente en el sistema tradicional en Portugal. Esta fermentación se elabora con variedades específicas para la denominación de origen, que ustedes ya lo van a estudiar, que esto es, se usan ciertas variedades como Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roris, que es lo mismo que el Tempranillo, entre otras más, y cuando la fermentación va por la mitad, aproximadamente 100 gramos por litro de azúcar, 110, se agrega alcohol vínico hasta los 18 grados, como les expliqué recién, el mismo alcohol intoxica la levadura, se detiene la fermentación por alcoholización, o sea, por encabezado, por fortificado, y de esta forma queda un vino en 18 grados de alcohol y 110 gramos por litro de azúcar. En el caso del Malamado se elabora similar, ¿no? Para Oporto, para un vino que diga Oporto de Portugal, tiene que tener ciertas técnicas de elaboración. No hay que olvidarse también que nosotros, estando dentro de Argentina, en el marco de Argentina, nosotros tenemos un instituto que regula todas las actividades vitivinícolas, que es el Instituto Nacional de Vitivinicultura, el INV, y hay una ley, que es la Ley de Vinos, que particularmente esa Ley de Vinos le da entidad al INV dentro de los marcos legales. La Ley de Vinos es la 14878 y en esa ley se dividen específicamente los vinos especiales como licorosos y generosos de la siguiente manera. Esto es interesante a tener en cuenta. Cada país va a tener su legislación en base a este estilo de vino. En este caso yo voy a nombrar los de Argentina, porque nosotros estamos en Argentina en este momento, en Mendoza, para ser específicos. Vamos a nombrar esta división para tener un panorama general de cómo son los vinos licorosos y generosos acá en Argentina. Tenemos la categoría A, la categoría B y la categoría C. En la categoría A es un vino seco dulce, sin adiciones, posee un grado alcohólico, fíjese que dice no inferior a 12,5%. Siempre lo explico, lo vuelvo a explicar, qué significa que un vino tenga 12,5 grados de alcohol o 12,5% volumen en volumen. Le hago la explicación más simple que le puedo hacer. Si ustedes imaginan que yo tengo una botella, ¿sí?, y esta botella, estamos hablando de 12,5% volumen en volumen de alcohol, ¿no? Yo esta botella la divido en 100 partes iguales, 100 partecitas iguales, ¿sí? Esto significa que 12,5 partes son alcohol puro. ¿Se entiende? Eso significa que tenga 12,5% volumen en volumen de alcohol. Esto lo explico para que ya les quede claro. Entonces, por ejemplo, si hablamos de una bebida blanca, como por ejemplo el whisky, que dice 40% de alcohol, la verdad que es un contenido alcohólico muy alto. Por eso el whisky obviamente se considera una bebida embriagante, porque estamos hablando que casi ya la mitad de la botella es prácticamente alcohol puro, ¿eh? Eso para tener en cuenta cómo se mide el alcohol. Bueno, seguimos con la clasificación. Dice, posee un grado alcohólico no inferior a 12,5 grados, ¿sí? O sea, estamos hablando de lo que les expliqué recién. Y una riqueza, este valor es en riqueza alcohólica y adquirida, ¿sí?, de no menos de 15. A ver, ¿qué quiere decir acá? Que cuando dice o en potencia, significa que puede ser esos 15 grados que tiene que tener como mínimo. Fíjense en la clasificación que dice que tiene que tener 15 grados. Significa que esos 15 grados pueden ser, o sea, el vino puede tener directamente, puede tener el vino 15 grados, ¿sí? O, por ejemplo, ser un vino que tenga 12 grados y un saldo de azúcar, ¿sí? Ese saldo de azúcar es a lo que se refiere en potencia.
¿Qué significa? Esto se lo voy a dejar así claro un poquito. Nosotros sabemos aproximadamente una levadura Saccharomyces cerevisiae genérica, hay distintos estilos y selecciones que te permiten obtener más o menos alcohol, depende de la levadura, ¿no? Hay un montón de otros factores más, temperatura, nutrientes, un montón de cosas te regulan este rendimiento, pero nosotros sabemos que cada 17,5 gramos por litro de azúcar que contiene el mosto, ¿sí? El mosto de uva o cualquier bebida azucarada, vamos a obtener 1 grado por ciento de alcohol volumen en volumen, o sea, lo que explicamos recién, 17,5. Entonces, ¿qué significa? Si yo tengo, por ejemplo, una bebida que tiene 13 grados de alcohol y lo quiero meter en la categoría A, va a tener que tener sí o sí 35 gramos por litro de azúcar residual, ¿sí? Que sería lo que está hablando la presentación acá en potencia. ¿Se entiende? Cuando ustedes vean que dice tiene un alcohol potencial o un alcohol en potencia, significa que tiene azúcar que puede ser transformada por las levaduras bajo esta norma y generar grados de alcohol. Eso significa alcohol en potencia. Un poco para aclarar la terminología, ¿no? La categoría B es un vino seco dulce cuya graduación alcohólica nuevamente no es inferior al 15%. Y en este caso, esta graduación alcohólica puede provenir de la adición de alcohol vínico en cualquier momento de la elaboración. ¿Va? ¿Me van siguiendo? O sea, acá ya podemos agregar alcohol. En el anterior es todo natural del vino, ¿no? La categoría C dice que es el vino obtenido en cualquier momento de su elaboración. Obviamente, es el vino que se obtiene adicionando en cualquier momento de su elaboración, indistinta, conjunta, separadamente, cualquiera de los siguientes productos: mosto concentrado, mistela, arrope, caramelo de uva, alcohol vínico, cuya riqueza alcohólica no es inferior a 15 grados. Bueno, volvemos. Acá también es un vino, como les expliqué recién en el Oporto, en donde vos en cualquier momento de la elaboración podés agregar un montón de componentes y generar un vino licoroso y o generoso. Entonces tenemos esas 3 categorías que, independientemente de que sean para Argentina, me sirve un poco a mí para poder explicar los procesos de elaboración que podemos llegar a encontrar, lo que es alcohol potencial y lo que es alcohol absoluto en una muestra. Bien, y aquí entramos ya de lleno en lo que es un vino dulce natural. Muchas veces la pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre un vino cosecha tardía y un vino dulce natural? Bueno, acá hay una gran diferencia. El vino dulce natural se define como el que es el producto obtenido de la fermentación parcial, o sea, dejamos alcohol en potencia para producir, de la uva fresca y o madura. Acá esto es muy importante, porque acá lo que nosotros hacemos con un vino dulce natural es cosechar la uva fresca en un estado de madurez óptimo, ¿no? Para nuestro vino, que es que lo diferencia normalmente con las cosechas tardías o late harvest, que acá en este caso, ya lo vamos a ver, en el late harvest se deja la uva en la planta que se sobremadure. ¿Se entiende? Acá ya tenemos un proceso en donde vos cosechás la uva fresca y madura con una acidez, un azúcar determinado, una uva sana. Entonces, de esa forma yo empiezo a fermentar y en algún momento de elaboración yo decido cuántos grados de alcohol quiero obtener, que siempre cumpla con la ley, el marco legal, ¿sí? Y detengo esa fermentación. ¿Cómo detengo la fermentación? Hay varios métodos. Los métodos físicos son muy usados, como por ejemplo se hace un golpe de frío, la temperatura también ralentiza la fermentación, la inhibe. La centrifugación, la filtración, esto lo que hace es separar la levadura del medio fermentable. Entonces, de esa forma me quedo con alcohol y azúcar remanente, no hay levaduras. Y también existen métodos químicos, ¿sí? Como por ejemplo el anhidro sulfuroso, que ustedes ya lo han estudiado. Hay otros químicos también permitidos, como por ejemplo el benzoato y el ácido ascórbico, el benzoato fundamentalmente, ¿no? Entonces, yo de esa forma puedo aplicar el benzoato y el sorbato de potasio y benzoato de potasio. Lo que yo hago con estos productos químicos directamente, son antisépticos, igual que el anhidro sulfuroso, es aplicarlos en el mosto, inhibo cierta cantidad de levaduras y de esa forma después puedo usar los métodos físicos. O sea, esto se puede combinar de distintas maneras. Lo importante, chicos, es entender que la uva fresca se fermenta con un vino blanco o un vino tinto. En este caso normalmente se usan vinos blancos, se hace para vinos blancos. Se va fermentando el vino blanco y en un momento determinado digo, bueno, ya tengo los grados de azúcar y el alcohol que quiero.
detengo la fermentación, o sea, la detengo la fermentación por métodos físicos o químicos, no por agregado de alcohol, no por agregado de nada, sino que métodos físicos y o químicos, y de esa forma me quedo con un vino dulce natural, o sea, un vino que con su potencial natural queda dulce, para que ustedes lo vayan interpretando, ¿bien? Otra clasificación importante son los mistelas. A ver, los mistelas ya lo vamos a ver, que fundamentalmente no es exactamente un vino. ¿Por qué? Porque el mistela, para que ustedes se den cuenta, es un mosto alcoholizado. ¿Qué significa un mosto? Se hace un jugo de uva, ¿sí? Y ese jugo de uva se le agrega alcohol vínico hasta un porcentaje de 18% en volumen, ¿sí? ¿Esto qué tiene interesante? Que si uno se basa en la definición exacta de vino, que es el producto obtenido de la fermentación de la uva fresca y o madura, toda la definición que hace la ley 14878 que vimos recién, el mistela no entraría dentro de la categoría de vino. ¿Por qué? Porque fíjense que según la definición acá no hay ningún tipo de fermentación. Directamente estamos agarrando un mosto, un jugo de uva y agregándole alcohol. Bien, obviamente ese mosto puede provenir ser un mosto virgen, digamos, o un mosto previamente concentrado. Bueno, hay un montón de formas de elaborarlo, pero normalmente el mosto con el que se entra para hacer mistela tiene aproximadamente 250 gramos por litro de azúcar, que es lo que se obtiene cualquier uva madura en una región como Mendoza, ¿no? Ese es el mistela, mosto alcoholizado, ese es el concepto. ¿Me van siguiendo? Vamos a ver los vinos espumosos. Estos probablemente un poco lo tienen, los vinos espumosos, dentro de los cuales se encuentra el champagne, que es uno de los vinos más famosos del mundo. Ahí tenemos el champagne, el cava en España, el franciacorta en Italia, un poco para ir abriendo la cabeza, ¿sí? Lo importante acá es la definición. ¿Qué es un vino espumoso? Un vino espumoso son aquellos vinos que tienen una presión no inferior a 4 atmósferas. La atmósfera es una unidad de presión, así como decimos PSI, bares, que son otras unidades. ATM, o sea, atmósfera, es una unidad de presión, ¿sí? Entonces, estas botellas no tienen que tener una presión mínima de 4 atmósferas, o sea, es el mínimo que pueden tener, a 20 grados centígrados. ¿Por qué especifica 20 grados centígrados? Porque obviamente que ustedes saben que si yo en un recipiente cerrado que tengo cierta presión, por ejemplo, le aumento la temperatura, la presión aumenta. Entonces lo que esto hace es tabular, ¿sí?, a qué temperatura tiene que tener esa presión. Bien, volvemos a la definición. Son botellas que se expenden con una presión no inferior a 4 atmósferas a 20 grados centígrados. Y esta es la parte más importante también, cuyo anhídrido carbónico, o sea, el gas carbónico, proviene exclusivamente de una segunda fermentación en un envase cerrado. Ustedes van a estudiar, o ya estudiaron, el método Champenois y el método Charmat, en botellas y en grandes recipientes. Son envases herméticos cerrados que evitan el escape del dióxido de carbono que se diluye dentro de la masa. Bien, como explica acá, esta fermentación puede ser obtenida por azúcar natural de la uva, que sería el método ancestral, ¿sí?, que ya lo han estudiado, lo van a estudiar, que es con la misma. Es muy simple, es cuando yo tengo un mosto y empieza a fermentar, cuando me quedan ciertos gramos por litro de azúcar, embotello herméticamente y ese azúcar se va a seguir fermentando y va a producir dióxido de carbono. Ese sería el método ancestral, ¿no? Y después tenemos el otro, que es con adición de sacarosa, que es los métodos más usados hoy en día, que es el Champenois y el Charmat, que es hacer un vino base hasta que queda seco, o sea, sin azúcar fermentesible. Después preparo un licor de tiraje para un Champenois o un pie de cuba para un Charmat, y en ese pie de cuba y en ese licor de tiraje adiciono levaduras y azúcar, pueden haber coadyuvantes de calificación también, y vuelvo a embotellar con el vino base herméticamente. De esa forma elaboro o produzco un espumoso, ¿sí?, con el azúcar agregado. Es un poco lo que quiere especificar acá. Obviamente estos vinos en muchos lugares del mundo, en Argentina inclusivamente, llevan licor de expedición que tipifican el vino en los gramos de azúcar. Eso es lo que le da la característica de Brut, Extra Brut, de Sec y demás. Pero además se le puede agregar coñac o aguardiente vínico para darle también un toque especial, otra tipificación. No podemos dejar de nombrar también los vinos gasificados, que esto fundamentalmente es la diferencia que tenemos. Los vinos gasificados son los que se obtienen incorporando artificialmente
o en su totalidad este gas carbónico. O sea, ¿qué significa? Que yo, si yo por ejemplo tengo un espumoso que llega a 3 atmósferas, ¿sí? O sea, no cumplo con la ley, con la definición, y le agrego gas, listo, ya pasa a ser un vino gasificado. ¿Se entiende? ¿Cómo se agrega gas? Y bueno, es el mismo sistema que se usa para gasificar la soda, o sea, las aguas gasificadas, las gaseosas o bebidas, como se dice en Chile, la cerveza. O sea, tengo un líquido que se lo superenfrío y con una bombona de gas carbónico, o sea, una garrafa de gas carbónico, le insuflo cierto contenido de gas hasta que levanta cierta presión. Ese es un sistema de gasificación. Entonces, acá está la diferencia fundamental en qué es lo que es un espumoso con un vino gasificado. El espumoso lleva un montón de trabajo, un montón de tecnología, un montón de técnica, un montón de tiempo, de mano de obra, y el vino gasificado, bueno, lleva menos. Entonces, por eso la diferencia que se hace específicamente entre estos dos tipos de vino. Recién hablamos de los vinos dulces naturales. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los vinos de cosecha tardía. En este caso yo les hice una anticipación ya. Son vinos que se elaboran con uvas que se sobremaduraron en la planta. ¿Qué significa esto? No se cosecha en el momento óptimo para hacer un vino tranquilo, sino que se deja en la planta por más tiempo. ¿Qué se logra con eso? Se logra un proceso de deshidratación, o sea, se pierde agua, solamente agua, y el azúcar que tiene la uva naturalmente se empieza a concentrar. ¿Se entiende? O sea, es un tema de concentración. No es que la planta metabolice más azúcar, sino que ya elaboró todo el azúcar que tiene que elaborar ese grano de uva, por ejemplo, y cuando yo lo dejo en la planta empieza a perder agua y se concentra por deshidratación. ¿Bien? Ese es el concepto más importante de la cosecha tardía. ¿Qué ocurre? Se concentra, se deshidrata, pierdo agua. ¿Qué pierdo? Peso. O sea, un racimo sobremadurado, ustedes saben muy bien que una uva y una pasa de uva, la pasa de uva es mucho más livianita que una uva fresca, ¿no? Bueno, acá pasa lo mismo. Como se pierde ese agua, ese jugo, pierdo muchísimo peso en el grano de uva y por esa condición necesito mucha más uva para producir la misma cantidad de vino. Por eso tiene un costo mayor la botella y también las botellas entran en capacidad de 375 y 500 centímetros cúbicos. Y obviamente, como dije recién, tiene un mayor costo final. ¿Por qué? Porque tengo menos rendimiento. A ver, vamos a alargar un par de datos útiles para que vayan sumando a la cartera de conocimientos. Fundamentalmente tenemos que entender nosotros que normalmente la uva, ¿cuánto rinde una uva? ¿Sí? Para hacer vino. Y lo que normalmente tenemos que entender es que 1 kilo de uva nos va a rendir 0,75 litros de vino. O sea, esto es una botella, ¿no? ¿Me siguen? Una botella normal de 0,75. ¿Bien? O sea que tenemos un rendimiento del 75%. Este dato no es menor, obviamente. En vinos de alta gama y vinos que manejamos sangrías o otro estilo de relación piel con ollejo, mayormente en los tintos, este rendimiento va a bajar, pero este digamos que es el límite de rendimiento que pone el INB, por ejemplo, y son los límites normalmente estandarizados a nivel mundial. O sea, 0,70, 0,75 es lo que tiene que rendir 1 kilo de uva. ¿Se entiende? En el caso de las cosechas tardías, nosotros tenemos rendimientos que muchas veces son menores al 50%. ¿Qué significa eso? Que con 1 kilo de uva, obviamente sobremadura, que es lo que acabamos de ver, 1 kilo de uva sobremadura, nosotros en vez de obtener 0,75 litros vamos a obtener, por ejemplo, 0,5 litros. Por eso las botellas son de medio litro y esto 0,5 o menos. ¿Ves? ¿Me siguen? Esto un poco para tener en cuenta por qué los late harvest o las cosechas tardías son más caros y vienen en envases más chiquititos. ¿Bien? Este dato no es menor, es importante que lo sepan, ¿sí? Cuánto rinde 1 kilo de uva. Por ley, obviamente, como les dije recién, puede rendir menos que esto, pero nunca más. Si rinde más, hay algo raro. Eso para tener en cuenta, hay un balance de materia. La cantidad de líquidos con respecto a la cantidad de sólidos que tiene un grano de uva no te puede dar más que esto. Eso es una obviedad, ¿no? Bueno, dentro de las cosechas tardías tenemos unos vinos especiales que son los vinos botritizados. ¿Qué es un vino botritizado? Bueno, la Botrytis cinerea es un hongo, un pequeño hongo que se lo conoce también como la podredumbre noble.
A ver, la botrytis cinerea es dañina para los racimos y para el vino, porque produce una polifenoloxidasa. Si uno elabora un vino que ha tenido botrytis, con uva con botrytis, ese vino normalmente tiende a oxidarse más rápido, y un montón de otros factores que son negativos de la botrytis cinerea. Pero en ciertas condiciones climáticas, por ejemplo las de Mendoza no lo son, pero en ciertas condiciones climáticas, como por ejemplo en la zona de Burdeos, Sauternes, se escribe Sauternes, Barsac, por ejemplo, en algunas regiones de Hungría, como Tokaj también, este hongo se genera dentro del racimo de una forma especial, donde no destruye tanto la estructura interna de la uva. De esa forma se produce voy a ser redundante, se produce lo que se llama podredumbre noble. ¿Por qué? Porque lejos de perjudicar la calidad del vino, le ayuda. Ya vamos a ver cómo. Bueno, acá lo explica. Este hongo, Botrytis cinerea, estas esporas perforan el ollejo y obviamente se produce una concentración, parecido a lo que hablamos recién, y obviamente una concentración muy buena de lo que es azúcares, ácidos y extractos. Además, la botrytis cinerea del hongo ¿qué hace el hongo? Va comiendo de la uva, sobrevive de la uva y produce subproductos, por ejemplo, algunos glucanos, algunos productos precursores aromáticos y demás, y estos vinos van a tener condiciones distintas, ¿sí?, organolépticamente, a un vino, por ejemplo, de cosecha tardía, ¿no? O sea, el hongo Botrytis cinerea, los vinos botritizados, esta podredumbre noble, le aporta algo nuevo a los vinos elaborados de esta forma. Volvemos a la parte, vuelvo a decir, esto climatológicamente, las condiciones de terroir te condicionan impresionantemente, ¿no? O sea, una botrytis noble se puede producir con ciertas condiciones de humedad y temperatura. Obviamente la variedad influye mucho, pero fundamentalmente entender eso, que bueno, por ejemplo, a mí muchas veces me preguntan, ¿por qué no hacemos vinos con botrytis cinerea o de podredumbre noble en Mendoza? O qué sé yo, o en el Maipo, Chile. Y las condiciones climáticas no te ayudan. O sea, vas a tener un vino de uva botritizada que no va a ser exactamente, o sea, va a ser un vino que realmente no va a tener las condiciones óptimas para poder hacer un vino de calidad, ¿no? O de calidad extrema como se logran en estas regiones. Esta región de Sauternes es una región de Burdeos, una región de Francia, de Bordeaux, y obviamente es una denominación de origen controlada, una AOC o DOC, y son los vinos más importantes del mundo. Uno de los vinos más importantes es el Chateau d'Yquem. Hay un montón de otras marcas, pero el Chateau d'Yquem es un primer cru superior. Obviamente los colores que encontramos son siempre dorados. Acuérdense que el dorado es el color del anillo del oro, del color del oro. Muchas veces veo que hablan de colores dorados en vinos que son realmente amarillos. Están muy lejos de ser dorados. Fíjense el color que hay acá, eso es un dorado, ¿no? Tiene matices dorados según cómo van evolucionando. A veces los vinos más ancianos llegan a un color ocre o un color parecido al color del té, para que se den una idea. Son muy complejos, un poco lo que les explicaba recién. La botrytis cinerea va a generar nuevos componentes, ésteres y demás, y precursores aromáticos que van a, bueno, glucanos también, que es lo que le va a dar complejidad, mucha complejidad a estos vinos. Obviamente se sienten notas de miel, amieladas, frutas maduras, naranja, durazno, bueno, dice melocotón, albaricoque, piña, melón, o sea, ananá, melón. Siempre tiene una nota dulce, meloso, o sea, siempre son dulces, frutal, equilibrado, la verdad que no son empalagosos, y tiene finales largos, limpios y frescos. Son vinos realmente muy exquisitos y bueno, obviamente maridan muy bien con quesos con hongos, quesos azules, por ejemplo, como el Roquefort, el Camembert, el Brie, maridan muy bien con este estilo de vinos, por el amargor que suelen tener estos quesos, ¿sí?, que contrastan, un maridaje por contrastación, ¿no? Y la verdad que a mí me gusta mucho. Listo con los vinos botritizados, vamos a pasar a los vinos de aguja. ¿Qué son los vinos de aguja? Bueno, los vinos de aguja son vinos que pueden ser naturales o no. Cuando escuchen naturales o no van a ver por qué. ¿Qué pasa con estos vinos? Conservan parte del anhídrido carbónico de la fermentación de los azúcares. O sea, ¿qué sería? O añadido, como dice acá, sería como un vino que fermentó y se le dejó cierta cantidad de burbuja, ¿sí?,
Pero fíjense que no llega a ser espumoso. ¿Por qué? Porque acá tenemos una presión de máximo 3 atmósferas. O sea, cuando ya superamos las 3 atmósferas, las 4, ya podemos hablar de vinos espumosos, ¿sí? Tenemos que llegar a 4 como mínimo. En este caso, cuando tenemos 3 atmósferas a 20 grados centígrados, ¿sí? Por fermentación natural, no puede ser espumoso, pero sí un vino de aguja. ¿Bien? ¿Por qué se dice aguja? ¿Por qué se define aguja? De hecho, en el vocabulario de degustación, cuando uno prueba un vino que tiene carbónico, se dice este vino tiene aguja, ¿sí? ¿Sí? O tiene agujeo, que es cuando vos sentís las gotitas, las burbujitas de carbónico en la lengua, en la boca, ¿no? En el paladar, en toda la parte táctil. Esta aguja obviamente puede provenir, como dije recién, de una segunda fermentación o añadido, o sea, puede ser gasificado, ¿sí? Pero siempre está en una presión máxima de 3 atmósferas a 20 grados centígrados. ¿Qué es una atmósfera? Lo voy a explicar porque siempre pasa que por ahí los conceptos ayudan a estudiar mejor, ¿sí? Una atmósfera es una unidad de presión, ya dije, ¿no es cierto? Las unidades de presión que son el bar, el PSI, hay un montón de unidades de presión, el kilogramo fuerza, bueno. Pero la atmósfera es una unidad de presión que, para que ustedes se den cuenta de lo que es, a 0 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? A la altura del mar, 1 metro cuadrado, lo voy a hacer en 3D, ¿no? Esto es 1 metro por 1 metro, ¿bien? Posee una columna de aire hasta que termina la atmósfera, ¿bien? Entonces, yo voy a tener acá, voy a hacer el dibujito a ver si me sale, sí, vamos bien, este va acá. Tenemos el dibujito, uy, el 3D me faltó, no importa. Tenemos el dibujito acá, esto tendría que ser con líneas punteadas. ¿Qué significa? Es la columna de aire que hay en 1 metro cuadrado a 0 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Hasta que termina la atmósfera. Esta columna ejerce cierta presión hacia esta superficie, y esta presión de esta columna de aire que está sobre este metro cuadrado se conoce como una atmósfera. Que la verdad que es una presión muy fuerte. Entonces, cuando hablamos de 4 atmósferas, tienen que entender que es una unidad de presión. Significa que tiene esto como por 4, o sea, una presión muy grande adentro. Cuando abren ustedes un espumante se da cuenta que tiene mucha presión, salta el tapón para cualquier lado y muchas veces salta espuma. Entonces, eso para tener en cuenta que es una unidad de presión, no es algo así inventado. ¿Bien? Bueno, en los vinos de aguja, el Peñascal Rosado en el Douro de España es un vino muy conocido. Después tenemos los vinos emberados, ¿sí? Que son vinos que el contenido alcohólico es inferior a 9. ¿Por qué? Porque esto depende mucho del clima en donde se elaboran. ¿Qué climas son? Son climas en donde nosotros tenemos mucho frío, poca luminosidad, poco sol, y de esa forma la uva le cuesta mucho llegar a su madurez azucarina. O sea, la uva no metaboliza los ácidos y le cuesta mucho llegar a producir azúcar. Entonces, estos vinos normalmente tienen poco nivel de alcohol, porque al tener poco azúcar tienen poco alcohol potencial. Un poco lo que vimos recién, recordando lo que vimos recién en base al alcohol potencial. Otros vinos que vamos a ver son los chacolís o chacolís, como les dije recién, que son parecidos a los vinos emberados, pero obviamente se obtienen por esta fermentación de los zumos de fruta. Y ¿qué pasa? Cuando uno prueba un chacolí son vinos que son normalmente con poco alcohol, muy frescos y suelen tener cierto anhídrido carbónico. Son muy comunes del norte de España, de la zona del País Vasco, y tenemos los chacolís vizcaínos y los guetarianos, que cambian normalmente las variedades que se usan. Y unos obviamente tienen otra personalidad, son como más concentrados, bueno, eso ya lo dejaron para que cuando estudien Viejo Mundo lo tengan bien claro, pero los chacolís tienen que tenerlos presentes. Se han intentado hacer chacolís en Chile y en otros lugares, pero obviamente los del País Vasco son los más representativos. Bueno, vamos a llegar ahora a lo que son los derivados vínicos. ¿Qué serían los derivados vínicos? Bueno, son vinos que han sido de alguna forma aromatizados. Bien, en el caso acá el más común que tenemos, bueno, los vinos aromatizados en sí, propiamente dicho, pero algo parecido que uno va a encontrar más en la práctica, como decir, che, ¿cuáles son los vinos aromatizados? Bueno, el vermut, por ejemplo. Los vermut son
son vinos aromatizados. Ya vamos a ver por qué. Y después tenemos los aperitivos vínicos también, porque por ejemplo, ¿qué le puedo nombrar? El Gancia. Voy a nombrar una marca, pero no se me ocurre otra forma de explicarlo. Por ejemplo, el Gancia es un producto muy parecido al vermut, pero en el fondo este Gancia tiene valores distintos, legales, que escapan de la fórmula del vermut, de la ley de cómo tiene que ser elaborado un vermut, y se clasifica en la nomenclatura de aperitivo. Ustedes cuando vean una etiqueta de Gancia van a ver que dice aperitivo, ¿sí? No dice vermut. Cuando diga vermut es porque tiene ciertas leyes que condicionan el INB. ¿Por qué son aromatizados? Porque son vinos, ¿sí?, que se le van adicionando sustancias vegetales que son inocuas, ¿no es cierto?, para el organismo. O sea, obviamente, normalmente son sustancias aromáticas, suelen ser amargas, estimulantes, se pueden agregar extractos, mostos, alcohol. Fíjense que los vermuts suelen ser algo dulces, igual que el Gancia, por ejemplo, porque tiene algún agregado de mosto o algo que le imprime dulzor o mistela, y graduación alcohólica no inferior a 14 grados. Esto es muy interesante porque nosotros acá, obviamente, yo no voy a enseñarles cómo se elabora un vermut en esta clase, porque no es el objetivo. Si quieren, googleenlo, lo van a encontrar. Pero lo más importante es entender que estos vermut, este Gancia o estos vinos aromatizados están dentro de la clasificación como vinos derivados vínicos, ¿bien? Y lo que me interesa que ustedes sepan es el origen, que es el mismo vino que se le puede hacer infusiones de hierbas, ¿no? Y de esa forma se logra este estilo de vino. Bueno, hemos terminado con los vinos especiales, con la clasificación que salió al principio, que es interesante que los conozcan y que entiendan cómo se elaboran y de dónde provienen, que los estudien, que sepan las diferencias entre ellos. Obviamente van a encontrarse con, dentro de estas clasificaciones, hay un montón de matices, ¿sí?, que obviamente depende, como hablamos recién, estos vinos especiales no dependen tanto de la variedad de uvas, sino más de la tecnología o la técnica de elaboración. Obviamente esa técnica son muchas veces procesos empíricos ancestrales, y es interesante entender que esas técnicas van cambiando, ¿no? Un ejemplo rápido que no sé si lo vimos acá o lo vamos a ver, los vinos, por ejemplo, el Vin Jaune o vino amarillo de Francia, de Jura, de la zona de Jura, de la región de Jura, es un sistema muy similar de elaboración a los vinos de Jerez, pero son distintos, entonces tienen sus diferencias. Y eso es lo que hace justamente este tipo de vinos especiales. Vamos a encontrar dentro de esta macrogama que les acabo de mostrar, van a encontrar sus variantes siempre, ¿no? No es que sean todas cosas fijas, sino que ustedes van a interpretar que si un vino tiene ácido alcoholizado a más de 15 grados, bueno, sabes que es un vino encabezado, que entra dentro de los vinos de la categoría B, en lo que sería Argentina, que es un vino generoso, ¿se entiende? Todo eso tener en cuenta para poder estudiar o para abordar nuevas cosas o nuevas zonas. Bueno, los vinos orgánicos. Vinos orgánicos. Esto es muy interesante porque es una tendencia mundial en producir vinos orgánicos, no solo orgánicos, sino que sean vinos realmente sustentables. Bien, la legislación argentina denomina los vinos orgánicos, biológicos o ecológicos, son sistemas de producción, ¿sí?, sustentables. ¿Esto qué significa? Es mediante el manejo racional de los recursos, y lo más importante es no aplicar productos de síntesis química, ¿no?, que sean productos inorgánicos, sintetizados en el laboratorio. ¿Esto qué hace? Brinda alimentos sanos, abundantes, o sea, en el tiempo, y que son sustentables, que no tienen un impacto ecológico, que respetan la biodiversidad ecológica, y todo esto tiene que estar contemplado dentro de un vino para poder decir orgánico en la etiqueta. Obviamente, ¿por qué los vamos a estudiar adentro un poco de los vinos especiales? Porque miren, fíjense que dice que el hecho de que un vino sea orgánico o ecológico se centra principalmente en los procesos que hacen a la técnica de cultivo, donde la salud del suelo es lo más importante. Bueno, todo esto un poco engloba lo que son los vinos orgánicos. Y a nivel internacional, lo que hoy en día se está buscando mucho por el consumidor, no solamente que sean vinos orgánicos desde el punto de vista ecológico. Hoy en día existe el Fair Trade, ¿sí?, que es el comercio justo,
Existen también los vinos, por ejemplo, en la zona de Sudáfrica, los SEALs, que es un código que tienen algunos vinos sudafricanos, en donde figura toda la trazabilidad sustentable de estos vinos. Pero no solo a nivel ecológico, sino a nivel paisaje, humanidad, trabajo. ¿Qué significa eso? Que las cosas tienen que ser sustentables a nivel en todos los aspectos, ¿no? No solamente garantizar la ecología, que el ecosistema va a estar bien y todo lo demás, sino también garantizar que el paisaje va a ser lo menos impactado posible por esta actividad económica, que el humano que trabaja en este proceso no está siendo sometido a esclavitud ni a condiciones inhumanas de trabajo. Todo esto es lo que se refiere hoy en día a sustentabilidad. ¿Sí? Esto para que es un concepto muy interesante, para que dejen de pensar que ser sustentable es solamente ser orgánico. No, no. Ser sustentable no tiene, o sea, la parte orgánica, la parte ecológica, la parte saludable, está dentro de una práctica sustentable que engloba también un montón de cosas más. Les mencioné el paisaje, les mencioné el humano, ¿sí? Todo un equilibrio perfecto para que las cosas sean sustentables. Bueno, los vinos orgánicos estarían dentro de esta sustentabilidad, pero falta acá un poco lo que sería la parte esta humana que les estoy contando. ¿Bien? ¿Qué se usa? Obviamente, no podemos usar fertilizantes artificiales, ¿sí? Granulados, todas estas cosas, sino que tenemos que usar compost o estiércoles, ¿sí? Que esto nos ayuda muchísimo a la parte de que la planta crezca sana y tener muchísimo cuidado en la parte de fungicidas y demás. Ya lo vamos a ver ahora. Estos métodos de manejos, agregando compost y estiércol, nos ayudan muchísimo a mantener la flora y la salud del suelo para que la planta siga saludable. Bueno, obviamente que para controlar todas las plagas y demás, lo acabo de decir recién, el tema de agregar plaguicidas y fungicidas, se usa muchísimo métodos orgánicos, de cultivo orgánico, que eso lo vamos a ver enseguida, que muchas veces son barreras mecánicas, ¿sí? Barreras físicas. A veces vamos a ver algunos cultivos consociados que se agregan, algunas plantas aromáticas que te ayudan a este control, pero yo les cuento algo también, que un poquito que esta práctica se usa mucho en algunas regiones del mundo, por ejemplo Sudáfrica, lo nombré recién, que para el tema de las plagas se usan patos o gansos que se liberan, normalmente gansos, que se liberan en el viñedo y van comiendo las plagas, los insectos, ¿no? Para el control de maleza se usan, por ejemplo, ovejas, que lo que tiene interesante la oveja es que la oveja ¿qué hace? Va a ir a comer el pastito o la maleza que está surgiendo entre los surcos en el viñedo. No se usan cabras, chicos, porque la cabra, a ver, esta diferencia es muy básica, pero se las cuento. La cabra come en 360, digamos, come en el suelo, come arriba, come para todos lados, come la cabra. En cambio, la oveja solamente come hacia abajo. ¿Qué significa esto? Que si vos metes una cabra en un viñedo, te va a comer la uva, la rama, la hoja, el brote, todo te va a comer. En cambio, una oveja va a comer solamente la parte de abajo. ¿Qué pasa? Esta práctica es muy ecológica, digamos, desde el punto de vista muy orgánica, pero obviamente hay muchas asociaciones, veganismo y demás, que priman por la no explotación animal, y en cierta forma se considera que esto es una explotación animal. Esto hay que tener la cabeza amplia y poder entender todo este tipo de prácticas, ¿no? Para tener un panorama real de lo que ocurre, ¿no? No solamente en el viñedo, o sea, ya supongamos que nosotros ya aplicamos compost, estiércol, no aplicamos plaguicidas, no aplicamos herbicidas, tenemos la uva 100% orgánica. ¿Ahora qué? Hay que hacer el vino orgánico. Bueno, para hacer el vino orgánico, en la bodega hay que tener también ciertos recaudos, ¿sí? No se pueden usar productos que sean de origen químico inorgánico, que contamine el vino, y también algo interesante es que se tienen que usar levaduras indígenas, que significa son levaduras que vienen en la pruina de la uva, o sea, que vienen en la uva, como ustedes ya lo han estudiado. Y algo interesante, o si no se puede usar ningún tipo de microorganismo que sea modificado genéticamente. Y lo más importante, una de las cosas más importantes, es que el dióxido del azufre, el anhídrido sulfuroso o sulfitos, como se le está diciendo hoy en día, tiene que tener un uso restringido o nulo, ¿sí? Un uso nulo o restringido. Eso según cada certificadora orgánica
marca un poco, o la ley, marca qué cantidad de anhidro sulfuroso o sulfito se puede adicionar. Bien. Chicos, vos podés trabajar todo orgánico, pero necesitas siempre, si querés ponerle en la etiqueta un sello que dice orgánico, siempre va a haber un ente certificador de esto. ¿Qué es un ente certificador? Es un ente, un organismo, gubernamental o no, o privado, que va a venir a controlarte, que vos cumplimentes todo lo que decís que estás haciendo, todo lo que marca la ley que tenés que hacer, y cuando este organismo te da el ok, que vos has cumplido con todos los requisitos, te dan el ok para poder certificar este producto orgánico. O sea, obviamente estos organismos, estas organizaciones, estas empresas son rentados, o sea, uno tiene que pagarles a esta empresa para que te puedan certificar como orgánico. ¿Qué tiene interesante los productos orgánicos? Más allá de la parte saludable, la parte de agrotóxicos y todo lo demás que hablamos, es que respeta mucho la expresión del terroir. Como son vinos que realmente no hay casi una intervención tan profunda en el vino, suelen representar bastante bien el terruño de que provienen estos vinos. Bien, bueno, como redondeo de esta idea, ¿qué es lo que prima o qué es lo que busca la viticultura orgánica? Gestionar la biodiversidad de la tierra. Bien, o sea, al no aplicar herbicidas, plaguicidas y demás, respetamos la parte ecológica, el ecosistema natural del viñedo. Hay un equilibrio, como dice acá, entre las plantas y animales de la finca, un poco lo que hablamos recién, animales de todo calibre, ¿no? Desde insectos hasta animales como por ejemplo una liebre, un zorro, ¿sí? Un montón de animales que viven en torno a esa finca. Respetamos las distancias de los cultivos y zonas verdes, un manejo del suelo que lo conserve y no se agote. A ver, toda la aplicación de compost y estiércol contribuye a la estructura del suelo, entre otros factores. También la estructura contribuimos con algunas cosas inorgánicas, como por ejemplo el mismo orujo de la vinificación, pero retribuimos la parte nutricional del suelo. El suelo se va agotando si nosotros cultivamos sin cesar. Las plantas van extrayendo nutrientes de ese suelo y ese suelo se agota. Bueno, una de las cosas es evitar que este suelo se agote. Como dijimos recién, generar una mínima intervención tanto en la bodega, en la elaboración de vinos, y usar lo menos posible los estabilizantes y conservantes como los sulfitos. Sulfitos, anhidro sulfuroso, exclusivamente lo que sería la producción de vinos. Anhidro sulfuroso o dióxido de azufre es lo mismo, son sinónimos, el mismo compuesto químico, pero a nivel más informal se les suele decir sulfitos, ¿no? Hoy en día se pone sin sulfitos, bueno, todo lo que ustedes están viendo o leyendo a nivel actual en muchas revistas. ¿Cuáles son las claves de los vinos orgánicos? Bueno, la certificación de las uvas, elaboración de vino, todo esto es necesario para poder comercializar este vino como orgánico. El control de los sulfitos es exhausto durante todo el proceso de elaboración. Se pueden usar envases de vidrio nuevos o usados para el embotellado. Esto es interesante, al ser un producto orgánico, no se permite el uso de tapones sintéticos, sino que solamente pueden ser tapones de corcho natural o aglomerado. El tapón aglomerado es, no es el que está ahí, no es el que está ahí. Sí, la parte del medio es aglomerada. El corcho aglomerado, digamos, para el tapón aglomerado, para que ustedes lo entiendan, son como pedacitos de corcho, ¿sí? Que mediante un colante natural normalmente se mezclan y se comprimen y se logra tener un tapón, ¿sí? Que son justamente no es corcho natural, no se obtiene del alcornoque directo, sino que son pedacitos de alcornoque que mediante este colante se logra la forma del tapón. Y la verdad que te cumplen la función muy bien y es uno de los métodos más difundidos hoy en día para vinos, porque tenés también menos riesgo de contaminaciones, más control, bueno, un montón de otros beneficios que van a ver en la parte de fraccionamiento. Obviamente, seguimos dentro de la gama de productos orgánicos, no podemos usar cápsulas que tengan plásticos, ¿sí? Salvo que sean biodegradables.
bajo producción, bajo estaño, ¿sí? O sea, las cápsulas tienen que ser con poco contenido de estaño y normalmente el aluminio es lo que más se adapta, o las ceras naturales, ¿no? Esto un poco para que entiendan. Volviendo a la certificación, yo me adelanté un poquito, pero justamente hay muchas empresas que se dedican a la certificación orgánica. Yo hablé de gubernamentales y no, pero fundamentalmente el SENASA, lo que sería Argentina, lleva un control o una auditoría de lo que son los productos orgánicos. Bien, cuando algo está certificado orgánico, figura este símbolo o aquel que te da el indicio de que ese vino tiene, obviamente, todo ha cumplido con todas estas normativas que vimos recién para producir un vino orgánico. Bueno, eso es lo que serían vinos orgánicos. Mucho para hablar, seguro. Una industria dinámica, seguro. Vamos a encontrarnos constantemente con nuevas reglas, nuevos métodos. Obviamente que todo esto va cambiando, no es una industria estática, la industria del vino. Y va creciendo constantemente y es muy dinámica, se va modificando. Hay una tendencia ahora de hablar de vinos naturales. Bueno, vamos a mencionar lo que son los vinos naturales. Los vinos naturales son vinos elaborados con uva fresca con una mínima intervención, ¿sí? ¿Qué sería esto? Es como hacer un vino, digamos, teniendo la uva, sin haber intervenido tanto en la uva, sin tener en cuenta la parte orgánica, como dijimos recién. Luego de tener esta uva, cosechamos, despalillamos o no, eso es independientemente, y no agregamos más nada. Se empieza a fermentar espontáneamente por la levadura nativa. No agregamos nada, ningún ácido, no controlamos nada, se termina de fermentar, descubamos, ¿sí? Y esperamos que se autoclarifique el vino, se autoestabilice y embotellamos. O sea, un método totalmente, digámoslo así, antiguo o previo a la tecnificación de todo lo que es la vinificación, ¿no? Un poco para entender qué es lo que es un vino natural. Obviamente en ningún momento dije que le agregamos anhídrido sulfuroso, por eso vuelvo a repetir. Como dice acá, que es llamado sulfito, es la cero utilización del anhídrido sulfuroso en lo que serían vinos naturales. A ver, algo que hay que tener en cuenta, el anhídrido sulfuroso es lo que ayuda mucho a la longevidad del vino a nivel antiséptico, ¿no? Y a nivel oxidativo. Obviamente tenemos que pensar que un vino natural, habría que ver, ¿no? Depende de muchos factores, pero habría que ver qué longevidad tiene un vino natural. Normalmente yo creería que menos que un vino que se le puede haber agregado anhídrido sulfuroso, pero hay que tener en cuenta muchas cosas. Bueno, vamos a hablar de los vinos biodinámicos. Los vinos biodinámicos, ¿cómo se hacen? ¿De dónde proviene esta agricultura? Bueno, la agricultura biodinámica busca el equilibrio con el ecosistema, ¿no? Preservar la diversidad biológica y recuperar la actividad microbiológica del suelo, o sea, los microorganismos del suelo. Eso tenemos que tener en cuenta, o sea, si dentro de un ecosistema la microflora, los microorganismos son parte de este ecosistema. Entonces esta parte biodinámica viene a querer también contribuir a la recuperación de esta microflora que hay en el suelo y en el terruño en sí. El objetivo siempre es tener viñedos equilibrados naturalmente, sanos, que produzcan uvas de gran calidad y tener un gran respeto por el terroir. Interesante, que comparte con la vitivinicultura orgánica, es que no utiliza ningún tipo de pesticida, fungicida o algún producto químico en la elaboración o la producción de uva, o sea, en la parte vitícola. Algo interesante, que un poco lo vemos en este grafiquito, es que se lleva un calendario lunar y astronómico, que esto se llama calendario biodinámico. Esta guía, este calendario nos sirve como una guía natural, ¿sí? Para las plantas y hierbas sanadoras del viñedo, como por ejemplo la valeriana, la ortiga, el diente león o la manzanilla, y se fertiliza mediante compuestos biodinámicos como el compost de cuernos de vacas enterrados. Ya lo vamos a ver enseguida, que son los preparados biodinámicos. Bueno, más adelante habla lo de la luna, pero yo, lo voy a hablar en su momento. Rudolf Steiner es el padre de la biodinámica
creó esta filosofía que la verdad que está bastante buena, que es tener una convivencia armónica y equilibrada entre el ser humano y la naturaleza para poder preservar la diversidad biológica. La agricultura biodinámica, como dije recién, se basa en la preparación o utilización de compuestos biodinámicos hechos a partir de preparados vegetales y minerales, fundamentalmente el preparado 500 y el 501, que es un poco lo que vimos recién, que es un compuesto respectivamente preparado por boñiga y sílice de cuarzo, puestos en un cuerno de vaca, en conjunto con la utilización de un calendario lunar y astronómico. Bueno, acuérdense del preparado biodinámico 501, que es uno de los que más se usa. Este calendario biodinámico regula cuáles son los mejores días para cada uno de los trabajos de cultivo. Bueno, acá hay algo muy interesante, creo que lo dice acá, ya lo voy a terminar, si no. Algo interesante en los preparados biodinámicos, acá tenemos un ejemplo, vemos los cuernos de vacas con el preparado biodinámico de adentro. Pueden estar hechos de diversos elementos, todo de origen natural, según Steiner. Bueno, estos preparados conferirían poderes sobrenaturales. La palabra sobrenatural no significa algo esotérico, sino que un poder realmente que supera la naturaleza, porque estamos agregando algo que restablece la microflora del suelo. Y estos nuevos preparados dinámicos se utilizan normalmente 2 y los otros 7 también se utilizan como compost. A ver, lo de la parte de la luna es interesante porque, a ver, la gente que se dedica a la agricultura de hace muchos años, las abuelas, por ejemplo, las bisabuelas, muchas veces, o la gente en el campo que solía podar las plantas, te decían cuándo era el día de podar según la luna. Te decían, mira, ahora la luna está llena, hay que hacer tal trabajo. Eso es muy lógico porque la luna es un satélite natural de la Tierra y es un polo magnético, y ustedes saben que regula las mareas, entre otros factores energéticos del planeta. Pero la uva, las plantas, son en su mayoría humedad, o sea, agua, más que los humanos. Entonces, ¿por qué no considerar este trabajo magnético de la luna con respecto a los seres vivientes de la Tierra? Obviamente hay un efecto, ¿no? Hay un efecto y hay que tenerlo en cuenta. Eso un poco al margen. Les contaba, yo creo que también lo aborda la presentación de la parte histórica, pero para tener en cuenta que antiguamente la gente, según las fases de la luna, hacía trabajos en la tierra, en los cultivos, ¿sí? Porque sabían que la planta se expresaba mejor cuando hacían estos trabajos en cierto calendario, ¿no es cierto? Bueno, algo interesante que yo lo mencioné previamente, que se cultivan, se consocian en el viñedo plantas sanadoras, ¿sí? Esto es justamente para reemplazar productos industriales como por ejemplo la valeriana, la ortiga, el diente león o la manzanilla, muchas veces porque son repelentes de plagas, repelentes de hongos. Bueno, hay un montón de funciones de estas hierbas aromáticas, estas hierbas en sí, que son muy útiles en la biodinámica. Nuevamente hace hincapié en las levaduras indígenas de la uva, ¿sí? Para realizar la fermentación. Esto es en reemplazo de las que se utilizan en proceso industrial. No lo mencioné, pero a ver, es un buen momento para mencionarlo, lo hemos hablado muchas veces, pero quiero quedarme tranquilo de que se los expliqué. Las levaduras son unos microorganismos unicelulares de la familia fungi, ¿sí? De los hongos. Organismos unicelulares, que significa que son una sola célula, que tiene una pared celular, un núcleo, ¿sí? Un citoplasma. Esto es un esquema más o menos, ronda los 10 micrómetros. Bueno, la levadura, ¿no? ¿Dónde se encuentra la levadura? La levadura, cuando nosotros hablamos de levadura de cerveza, por ejemplo, para hacer panes, es la misma levadura, el mismo microorganismo que usamos para hacer vino, ¿sí? Mismo microorganismo, varían sus razas fisiológicas y demás, pero el mismo microorganismo. La levadura, ya lo hemos hablado, pero lo vamos a volver a hablar. Si yo hago un granito de uva, ¿sí? Yo tengo en la epidermis una capa cerosa, mucho más finita que esta, yo la hice muy gruesa para que ustedes lo sepan, una capa cerosa, que si uno agarra un grano de uva y lo empieza a mover con la mano, se empieza como a lustrar. Bueno, esa cera, ¿sí? Esa cera que contiene ese grano de uva se llama pruina. Y en la pruina se depositan estas levaduras
naturalmente, en levaduras atmosféricas que hay en el ambiente, o sea, microorganismos hay en todos lados. Ahora, esta habitación está repleta de levaduras, pasa que estas levaduras no tienen las condiciones para desarrollarse, ¿sí? ¿Cómo se elabora una levadura madre en una casa? Y se deja harina con agua, a la mitad, miti-miti, ¿y qué empieza a pasar? Lo dejo 1, 2, 3 días, le estoy dando condiciones a las levaduras ambientales para que se reproduzcan. Esa es la levadura madre. Acá estas levaduras están, que sabia que es la naturaleza, están esperando que este ollejo se rompa, que haya azúcares acá adentro, para poder consumir y sobrevivir, ¿sí? Y generar más levaduritas, hijas. ¿Se entiende? Por eso, ultranatural. Esto es lo que hay que entender que son levaduras nativas indígenas, que son las que vienen en la pruina de la uva, ambientales, indígenas, nativas, están ahí desde antes. Por otro lado tenemos las levaduras secas activas, ¿sí? O las levaduras seleccionadas, que son levaduras que en laboratorio, ¿sí? En una placa de Petri y demás componentes, se empiezan a aislar. ¿Qué significa? Que tengo acá en esta cantidad de levaduras indígenas tengo, no sé, un sinfín de levaduras, tengo un montón de géneros, especies, razas, un montón de levaduras, un pool de levaduras, una población de levaduras todas distintas. ¿Qué hago con la levadura seleccionada? Y yo sé que, por ejemplo, dentro de toda esta cantidad hay una levadura en particular, por ejemplo esta, que tiene características especiales, genera mucho más aromas frutales, buen equilibrio de alcohol, lo que sea. ¿Qué hace el humano? Aísla esa levadurita y la reproduce en laboratorios, ¿no es cierto? Entonces obtenemos una levadura seleccionada. ¿Se entiende? Entonces esa levadura seleccionada se reproduce a nivel industrial y se comercializa a las bodegas como levadura seleccionada y se le agrega la A porque es activa, levadura seleccionada activa, LSA. Eso es importante porque, como ustedes vean, cuando escuchen que habla de levaduras indígenas, estamos hablando de las levaduras que provienen en la pruina. Cuando hablamos de levaduras secas, levaduras industriales, levaduras LSA, levadura seca activa, estamos hablando de levaduras que se aislaron, ¿sí? Y se reprodujeron y se venden en un paquete garantizando la pureza de que el 100% de esas levaduras que hay en ese paquete son de esta raza en particular. ¿Se entiende? Hay un más allá también, que ya es más complejo, que es también el tratamiento genético de estas levaduras. Los genetistas pueden modificar algunos aspectos genéticos de estas levaduras, ¿sí? Y generar que la levadura produzca más aromas que a pomelo, por ejemplo. Esto normalmente no es muy bien visto en ninguna práctica agrícola y en ninguna práctica vitivinícola, pero hay que saber que existen, ¿no? Normalmente no se usan, los enólogos de las bodegas no nos gustan las cosas genéticamente modificadas, pero sabemos que existen. Entonces nosotros, un certificado de que es una levadura genéticamente no modificada, nos quedamos tranquilos y ya compramos una levadura seca activa. Pero esto es un poco lo que habla de la biodinámica, que no permite el uso justamente de levadura seca activa o levadura seleccionada. ¿Se entiende? Bueno, las certificaciones, volvemos al tema de los orgánicos. Las certificaciones se basan mucho en instituciones, en organismos. Nosotros acá tenemos Demeter, que es una organización que te certifica que es biodinámico. Obviamente es una entidad no gubernamental, te cobra para poder inspeccionarte y para poder pertenecer a la sociedad biodinámica, y fundamentalmente acá dice, bueno, en Estados Unidos tenemos Demeter y en Europa hay BioBean. O sea, hay muchas certificadoras, hay estas dos son las más importantes, y lo que hacen estas certificadoras es ponerte el sellito que diga que es biodinámico, que este vino pertenece a la comunidad biodinámica. Los estándares que regulan, volvemos a lo anterior, vos pagás para que estas empresas te certifiquen que vos estás haciendo todas las cosas bien para poder salir al mercado con un producto que se llame biodinámico. Obviamente dice, no usar microorganismos genéticamente modificados, un poco lo que vimos recién, no usar clarificantes no autorizados, uso maximizado de las técnicas de gravedad para el trabajo en bodega, o sea, no usar muchas bombas, no hacer muchos movimientos violentos en el vino ni en la uva, mínima rectificación del resultado de vendimia, no adicionar, no hacer correcciones, o sea, todo viene también un poco parecido a los vinos naturales, no tan ortodoxo, pero un poquito se basa en ello. Uso de levaduras autóctonas o indígenas, que son las que hablamos que están en la purina, y mínimo o nulo uso del anhídrido sulfuroso, los sulfitos. Muy poco o poco uso, parecido a los vinos orgánicos. Bien, eso es interesante. Los biodinámicos para
todos estos conceptos que yo les dejo para que ustedes entiendan por qué son biodinámicos. Unos vinos que están surgido muy de moda hoy en día son los vinos naranjos. Los vinos naranjos históricamente son los vinos más... se han encontrado ánforas en el Cáucaso, ahí en Armenia y demás, que son vinos naranjos, que es uvas blancas, ¿sí?, que se vinifican con las pieles. Entonces, al quedar en contacto con las pieles, la pulpa y la semilla, todo la uva blanca, cede los componentes mediante maceración al jugo y de esa forma genera nuevos precursores aromáticos, nuevas texturas, colores en los vinos. Y ahí obtenemos los vinos de naranjo. Entonces, para hacer un resumen, un vino naranjo sería un vino blanco, una uva blanca que se vinifica con ollejo, semilla, todo junto, ¿no? Si ustedes bien saben que cuando nosotros vemos vinificaciones, sabemos que un vino blanco, una vinificación en blanco, una de las cosas fundamentales es separar previamente, cuando es jugo, el sólido del líquido previo a la fermentación, y fermentamos solo el líquido. Eso es un vino blanco. De esta forma, fermentando todo junto, obtenemos un vino naranjo. Esta maceración, obviamente, va a ceder componentes, fenoles fundamentalmente. Este tiempo de maceración le da, es una fermentación alcohólica tradicional, ¿no es cierto? Dura 15 días normalmente, como cualquier otra tradicional, depende de la temperatura y la cinética fermentativa. Una vez que se separan de las sólidos, hacer el descube y el prensado, se pueden hacer distintos tipos de afinamientos o crianza, de madera o no. Normalmente el mercado los pide frescos hoy en día, o sea que vos salís del descube, del prensado, y lo estabilizás al vino y salís con un vino fresco, ¿no? Logran su color ámbar típico por estos fenoles que se cedieron en la maceración y al tener fenoles, ustedes saben que los polifenoles en los vinos tintos, los fenoles en los vinos blancos son de alguna forma, ayudan a la conservación del vino, son bacteriostáticos, son antioxidantes, entonces ayudan muchísimo a la conservación del vino. Bien, esto es importante porque uno puede usar menos anhidrido sulfuroso o sulfitos para poder hacer un vino naranjo. Bien. Un poco el origen, lo comenté de antemano, pero en el Cáucaso, ¿no es cierto?, en la parte de Georgia, Armenia, se han encontrado ánforas donde hay vinos naranjos, donde ¿qué hacían? Cosechaban la uva blanca, racimo entero, se metían en ánforas, ¿sí?, que se conocen como kebebri, ¿lo ven ahí? Tienen distintas formas de escribirse, kebebri o kebebri, lo van a ver, que hoy en día se usa mucho esa terminología para comprar ánforas y demás. Y en esas ánforas se colocaba esta uva, se la tapaba con métodos tradicionales. Obviamente no existía el tapón hermético, el tapón de corcho, no existía ningún tipo de tapones tecnológicos, así que se ponían maderas o lo que sea, o sello de la misma greda, y se colocaba miel de abeja, resinas, cera, para evitar que haya tanto intercambio de oxígeno, y se enterraban y se fermentaba ahí con la piel y todo eso, obtenía este vino naranjo. Esto es un poco el origen. Muchos de los enólogos actuales están buscando volver al origen y hacer este tipo de vinos de esta forma, ¿no? Han obtenido resultados muy interesantes, dignos de tener en cuenta. Pero hay que nombrar que hay un vino naranjo con denominación de origen, que es el vino naranjo del condado de Huelva, que eso hay que tenerlo en cuenta. Difiere un poquito la elaboración porque ya no se trata de un vino hecho como nosotros acabamos de comentar, sino que es un vino blanco, dulce, natural, parecido, que se fortifica, ¿sí?, y se macera este vino, o sea, sería un vino aromatizado, un poco por lo que vimos recién, se macera con cáscaras de naranjas amargas, ¿sí? Se sigue un sistema de crianza parecido al Jerez, de criaderas y soleras durante un mínimo de 2 años. ¿Para qué les cuento eso? Porque para no armar confusión, si uno ve un vino naranjo y ve después en la etiqueta vino naranja del condado de Huelva, sepa que no es lo mismo. Uno es un vino naranjo elaborado con maceración, con las pieles de variedades blancas, y otra cosa es un vino naranjo que es prácticamente un vino aromatizado, que es lo que vimos en las clasificaciones anteriores. ¿Me van siguiendo? Bueno, y vamos a ver, para finalizar, los vinos veganos, ¿sí? Los vinos veganos, a ver, acá hay algo controversial, porque los vinos veganos son vinos cuya elaboración no se han empleado ningún tipo de ingrediente de origen animal. Bien, la diferencia con un vino tradicional
radica fundamentalmente en el proceso de clarificación, según la ley, ¿no? Que dice que no se puede usar, bueno, ustedes saben que para que un vino salga al mercado rápidamente hay que clarificarlo, ¿no? Filtrarlo, estabilizarlo y filtrarlo, para eliminar impurezas, turbidez y demás. En este caso, normalmente se usan gelatinas de origen animal, pero para un producto vegano en particular, se usan ingredientes que provienen, proteínas en realidad, que provienen de productos vegetales, como por ejemplo los guisantes, que son las arvejas, la papa o el trigo. Esto es interesante porque hoy en día también se están usando algunos clarificantes que provienen de algas marinas, o sea, todos vegetales que se llaman carragenanos. Todos estos clarificantes, al ser de origen vegetal, condicionan, o sea, vos puedes clarificar un vino y dejarlo óptimo para ser un vino vegano, ¿no? No tiene productos animales en su proceso. Normalmente los clarificantes que se pueden usar, por ejemplo, en un vino blanco o en otros tipos de vinos tintos también, es la bentonita, que es de origen mineral, o sea que no estaríamos frente a un producto animal. ¿Qué querías contarles acá? Bueno, acá hay algo controversial porque, a ver, voy a hablar de algo personal. Mis amigos que son veganos, tengo amigos veganos que realmente practican el veganismo y no consumen ningún producto de origen animal, o sea, ni siquiera miel, obviamente cuero, ningún tipo de cuero, lana de oveja menos, y tampoco por ahí están de acuerdo con prácticas en donde se somete al animal para labores culturales, como por ejemplo, como les conté en los vinos orgánicos, que si uno usa animales para control de plaguicidas o para control de plagas y control de malezas, ellos no estarían de acuerdo con eso. Entonces acá se genera algo controversial. La ley habla de esto, de clarificaciones, pero realmente, si uno se pone a indagar, hay vinos que hayan tenido uso de animales en algún proceso, no serían aptos veganos, ¿se entiende? Otra controversia es que un producto, por ejemplo, biodinámico, un vino biodinámico que usa unas guampas o cuernos de vaca para hacer el preparado biodinámico, tampoco serían de alguna forma vegano, ¿no es cierto? O sea, un vino biodinámico no sería apto para un vegano, ¿bien? Pero todo esto depende un poco de las certificadoras y la ley, el marco de la ley y el nivel de veganismo que practica cada persona. Yo esto lo dejo abierto al margen, estoy hablando de mi experiencia personal, así como hay vegetarianos que son ovo-lacto-vegetarianos y otros que son vegetarianos estrictos. Bueno, yo creo que dentro del veganismo también puede haber distintos matices, así que lo voy a dejar abierto, pero un poco para que ustedes piensen e investiguen, y vuelvo a decir, estas son cosas muy nuevas, entonces es normal, con la dinámica que manejamos en la vitivinicultura, es normal que esto evolucione hacia nuevas legislaciones y demás. Vamos a hablar un poco de las principales características de los productos veganos. Como dije recién, no se emplean alimentos de origen animal. El proceso de clarificación no se utiliza ningún tipo de ingrediente de origen vegetal o de animal, como por ejemplo la clara de huevo, que me olvidé también de nombrarla, ¿sí? Solamente se utilizan productos de origen vegetal y o mineral. Se tiene que poner el certificado B-Label o B-Label, como dice ahí, en literal. Para identificarlo adecuadamente, llevar la etiqueta verde y amarilla, como se ve el icono a la derecha, lo pueden ver. La cantidad de sulfitos no está regulada, ¿sí? Porque obviamente el anhidro sulfuroso no tiene origen animal, pero si uno quisiera también sumarle algún plus a este tipo de productos, es la cantidad limitada, tener una cantidad limitada de sulfitos. Bien, esto no lo dice la ley, no lo dice el marco legal para que sea vegano o que tenga la B-Label, pero es interesante mencionarlo. Bien, volvemos a lo que es la certificación. Cuando nosotros vemos un producto vegano, vamos a ver este tipo en lo que es Argentina, que dice BEC Argentina. Como dice en esta diapositiva, por ley los vinos argentinos no pueden incluir atributos apto vegano en su etiqueta si no cuentan con una certificación que lo avale. O sea, no puedes decir vegano si no hay una certificación, como hemos visto para los productos orgánicos y los biodinámicos también. Bien, en nuestro país, en Argentina, hay 3 tipos de certificaciones. Cada país va a tener su ley, su legislación. Eso es interesante que lo busquen y lo analicen y lo vean si van a incursionar en este tipo de vinos, ¿sí?
Las certificaciones que tenemos son las VEG Argentina, B-Label Argentina y Vegan, validado por The Vegan Society. Eso un poco para tener en cuenta. Como dije recién, al igual que sucede en los productos de origen orgánico, cuentan con certificaciones de terceros, o sea, vos pagás a una empresa para que te haga la certificación y a la vez esta empresa certifica a través de una empresa más gigante, que es el caso de Argentina, que se la realiza a través del LIAF Control. Todo esto se lo explico para que ustedes entiendan que cada vez que encuentren una etiqueta de vino que tenga un sello, ¿sí?, de diferenciativo, como por ejemplo el orgánico, vegano, biodinámico, sepan que detrás de eso, además de las prácticas vitivinícolas y enológicas que hay, existen empresas que certifican y garantizan que ese producto ha sido elaborado bajo las condiciones para poder tener ese sello. Bien, bueno, esta ha sido un poco la clase de vinificaciones especiales, de vinos especiales. Vuelvo a decir, es una industria dinámica, entonces nos vamos a encontrar siempre con un montón de cosas nuevas, con un montón de modificaciones. Lo que me interesa de esta clase es que ustedes se queden con las diferencias principales entre las vinificaciones, los vinos especiales, y las diferencias principales entre los vinos certificados que hoy en día tenemos, para poder identificarlos, interpretarlos, estudiarlos y poder comunicarlos de la manera correcta. Bueno chicos, espero les haya gustado la clase. Nos vemos en la próxima.